Hola, hoy me he venido a dibujar a la Puerta del Sol de Madrid y aunque parece que hace buen día, hace bastante frío y además dibujar aquí con tanta gente de pie que no hay bancos y eso es un poco incómodo. Entonces lo que voy a hacer es buscar algún sitio cerrado, una cafetería o algo para dibujar desde ahí. Tenemos aquí Rodilla, que tiene un primer piso, que veis que tiene un par de ventanas ahí. Entonces voy a entrar aquí, me pido un café y voy a hacer el dibujo desde aquí arriba. Esta sala de aquí que tiene una mesa que si llegáis temprano normalmente está libre, luego ya se suele llenar a partir de las 11 de la mañana o 12 ya empieza a llenarse esto y se ve la Puerta del Sol completa con la nueva remodelación. Entonces me pongo aquí en esta mesa y en este cuaderno que ya conocéis de 21 por 15 más o menos, de papel de 200 gramos, voy a empezar. Empiezo haciendo la línea del horizonte, que como veis en este caso es una línea elevada porque no está en el suelo como siempre, sino un poquito más arriba, puesto que nosotros hemos subido y estamos en una planta, de la primera planta, y se ve un poco desde arriba. A partir de la línea del horizonte, que me sirve un poco de guía para hacer la perspectiva, ya sobre perspectiva y eso, pues sabéis que tengo otros vídeos que pueden valer para eso, así que no entro en mucho detalle de cómo sería, pero bueno, lo que veis es que voy haciendo los bloques principales de los edificios que están al fondo, que en este caso fugan un poco hacia la derecha, y luego ahí al fondo pues voy a poner el otro edificio que hay ahí al fondo. Es el edificio de donde está la Mallorquina, para los que conozcáis la zona. Este edificio está un poquito más de frente, tal como lo estoy mirando, no tiene perspectiva, entonces tiene solo líneas horizontales y verticales. Aquí más o menos pues voy marcando las zonas principales del edificio, de la torre del reloj, que ya conoceréis seguro, que es donde se dan las campanadas. Y ahí pues le hago básicamente la torrecita esta que tiene con su cúpula arriba, que es donde está el carrillón que baja con las campanadas. Y luego ya aquí en medio lo que voy a marcar es el árbol este de Navidad gigante que hay. Marco el centro, como habéis visto, y marco también un poquito la base y luego hago los laterales. Hago la forma más básica del árbol que luego ya detallaré un poquito en rotulador y a color. Aquí en este lado voy a marcar una boca de metro que hay, que está aquí en la Puerta del Sol. Hago un poco la forma de la entrada y luego la escalera se ve un poquito ahí abajo, inclinada. Y arriba de la boca de metro pues le pongo toda su puerta esta de hierro con su logotipo del metro. Luego aquí abajo a la izquierda, lo habréis visto antes, aunque no se vea en la foto que he puesto, pero aquí abajo está el oso y el madroño, que lo han cambiado un poquito de orientación, aunque sigue en el mismo sitio, pero mirando para otro lado. Y luego ya pues voy poniendo los demás elementos, la boca de cercanía esta grande que hay. Y como veis voy haciendo también gente. Esto de aquí en primer plano es la cola de Doña Manolita, que es la administración de lotería que está en la Puerta del Sol. Siempre hay mucha gente por estas fechas. Y luego ya pues el resto son grupos de gente que voy distribuyendo por ahí. Veis que hay gente ahí al lado del oso y el madroño, la cola de Doña Manolita y luego al fondo pues algunos grupos de gente. Todavía es temprano, no está demasiado abarrotada la plaza. Entonces ahora ya voy pasando a rotulador. Este va a ser un dibujo rápido, lo más rápido posible y muy simplificado para que veáis que en un ratito se puede hacer un dibujo más o menos decente de la Puerta del Sol, indicando más o menos lo que hay sin entrar en mucho detalle. Aquí ya la gente pues la voy perfilando un poquito más, puedo ir poniendo alguna persona que esté haciendo una foto como este. Puedo poner gente que está aquí al lado del oso y el madroño apoyado, que le están haciendo la foto. Luego ya
en la estatua del oso y el madroño, que tiene cierta perspectiva porque está vista desde arriba, y luego así muy simplificado el oso sería este, y ya está apoyado sobre el madroño, que simplemente lo que hago es la silueta del árbol con sus proporciones correctas y eso. Luego ya el resto de la gente voy haciéndolo. Aquí lo importante es, por un lado, no meter demasiada gente, que no sea una masa como cuando es las campanadas, que no se puede andar por la plaza. Que no haya tampoco demasiada poca gente, porque se trata de dar la impresión de que haya multitudes, hay grupos pequeñitos, hay una cola de gente grande, hay siempre mucha gente en la Puerta del Sol, entonces es dar esa impresión. Aquí en el metro veis que voy poniendo gente también que va entrando en la boca de metro, y aquí en la cola de Doña Manolita para la lotería pues voy haciendo la gente que más o menos va disminuyendo un poquito de tamaño conforme me alejo. Cuanto más al fondo de la plaza están, son más pequeños, y la cola forma así una especie de curva que acabaría por ahí. La gente que está al fondo son cada vez más pequeñas, como os he dicho, por la distancia, por la perspectiva que da la distancia. Y luego ya aquí pongo la gente que está entrando en el metro, que se vería solo la parte de la cabeza y los hombros. Y el resto de la gente estará más detallada y será más grande en los que estén en primer plano, mientras que los que estén al fondo del todo ya serán simplemente como rayitas verticales. Voy acabando de hacer un poco los detalles de la puerta del metro, con su portada esta de hierro grande, el arco ese que tienen siempre por arriba, y el logotipo del metro. Luego aquí hago la estatua de la Mariblanca, que está ahí al fondo también, al fondo de la plaza a la derecha. Y al lado del árbol, aunque está un poco tapada, está también la estatua esta del caballo que hay, que la han movido de sitio, la han movido de orientación y todo, pero está, antes estaba un poquito más centrado en el centro de la plaza, ahora está un poco en el lateral, en el comienzo de la calle Mayor. Y aquí, como veis, tengo grupos de gente que ya son muy pequeñitos, y estos del fondo, como he dicho antes, pues son casi palitos verticales que dan impresión de gente, aunque no tenga mucho detalle. Aquí pongo la boca de la entrada de cercanías, esta que hay aquí, que dijeron que la iban a quitar y de momento no la han quitado. Y luego voy haciendo un poquito el árbol. En el árbol voy a marcar un poco los pisos que tiene, que van haciendo como forma de tarta, así subiendo hacia arriba y estrechándose cada vez más. Y lo que hago luego es darle algún detallito de rayitas verticales por el medio para que se vea un poco la textura que tiene el árbol, y la silueta, que también es importante. Todo esto ya de abajo ya lo tendría acabado, así que voy a empezar por el fondo, por los edificios. Este es el edificio de la Mallorquina, pues le hago simplemente su forma con un poco del lateral que va por la calle Arenal, y la parte del tejado, alguna torre que asoma por aquí. Y luego en los edificios lo que hago es dividirlo primero en plantas, más o menos, no tienen por qué ser exactamente las plantas que hay, pero que da impresión de que hay 3 o 4 plantas. Aquí acabo la estatua del caballo, que estaría por aquí asomando un poquito por detrás del árbol. Ya acabo un poco la forma de las plantas, y luego, como veis, los balcones los hago muy simplificados. Es simplemente un rectángulo vertical con otro un poquito más cuadrado debajo que sobresale, y eso da ya la sensación de balcones. A este tamaño de papel que estoy haciendo y al tamaño que tiene el edificio en sí, realmente con este nivel de detalle me valdría. Y abajo pues hago unos toldos, una entrada de unas tiendas, etcétera. Luego ya empiezo con el edificio principal, este que hay aquí de la Casa de Correos, donde está ahora la Comunidad de Madrid, y empiezo por las formas más básicas del edificio, como son las esquinas,
como es el frontón ese que tiene ahí de la entrada, y luego ya los laterales. Acabo también un poquito este edificio de aquí, que está al lado, es un poco más grande y tiene también los pisos siguiendo un poquito la perspectiva. Ahí en medio, como recordáis, está la línea del horizonte, o sea que toda esa zona de a esa altura estarían las líneas horizontales, mientras que el resto de las líneas, como veis, ya tienen un poquito de fuga hacia la izquierda o hacia la derecha. Y pongo también la torre esta que hay encima de la entrada, donde está el reloj de las campanadas. Este sería el tejadillo este que tiene por encima. Y ya detallo un poquito más el frontón. Este es el balcón frontal central que tiene, este grande. Y aquí estarían las banderas, que las marco para luego reservarlas cuando dé el color. Aquí estaría la entrada principal, esta grande puerta redondeada que hay en medio. Y luego arriba pues ya quedaría la torrecita esta con su perspectiva y con el reloj marcado ahí, y la torre de arriba donde está la bola que cae a fin de año. Esto, como veis, está muy simplificado, pero sí que marco bien la silueta para que se reconozca el edificio y se identifique bien. A partir de aquí, ya en este edificio, pues lo que voy a marcar es un poco las alturas de los pisos, y este realmente tiene 2 pisos, lo que pasa que luego cada piso pues tiene como una separación entre ventanas pequeñas y ventanas grandes y eso. En el lateral hay una zona que no tiene ventanas en la esquina, y luego ya, como veis, las ventanas son simplemente rectángulos tipo balcón de los primeros que he hecho, pero tienen una ventanita arriba y luego estos otros tienen otra ventanita. Como veis, he hecho menos de los que realmente tienen, pero realmente el espacio que tengo, el tamaño que va ahí el edificio, no merece la pena ponerse a hacer exactamente todos los balcones que hay con sus medidas, y eso simplemente es dar una sensación de que hay balcones, de que hay ventanas pequeñitas, y esa es la forma del edificio. Sigo con el rotulador también haciendo algunos detalles del tejado, y aquí en este edificio pues lo mismo que he hecho en el primero cuando empecé, voy a hacer los balcones con esta forma que ya conocéis, y abajo pues pongo algún comercio que haya con sus puertas o sus toldos, etcétera. Con esto ya más o menos quedaría acabado el rotulador, y voy a empezar ahora a dar el color. Voy a empezar por zonas grandes, como siempre, con un color muy diluido. Voy a empezar en este caso por el cielo. Como veis, no he mojado antes el papel ni nada, porque lo que hago es utilizar un color muy diluido con mucha agua, que es lo que haré para todo el fondo de tanto el suelo como las paredes de los edificios como el cielo, y luego en el resto de elementos voy a utilizar un color un poquito más concentrado. Sobre esto de la concentración o la dilución de de las acuarelas, la densidad que pueden tener, que tengan más agua o menos agua, que sean más concentradas o más líquidas, tengo también algún vídeo que os puede interesar, lo pongo ahí arriba a la derecha, y ahí podéis ver un poco cómo el usar la acuarela con más o menos agua puede venir bien para unas cosas y mal para otras, y saber un poco cuándo usar cada una. En este caso, como veis, lo utilizo con mucha agua, eso me permite que no se queden las pinceladas marcadas y que quede el color muy uniforme, aunque puede quedar un poquito demasiado suave. Lo mismo voy a hacer con el suelo, con todo el asfalto, el suelo de la plaza. Como veis, lo único que voy reservando son los elementos como las estatuas del oso y el madroño, la entrada de cercanías esta que hay ahí, y también voy a reservar un poco la entrada del metro, el árbol y las demás estatuas. El resto,
como veis, no me preocupo en reservar las siluetas de las personas porque esas siluetas van a ser más oscuras que el fondo. Este fondo que ahora veis un poquito oscuro luego va a aclarar un poquito cuando se seque la acuarela, entonces no merece la pena andar reservando las personas una por una, a menos que queráis ponerle colores muy brillantes a la gente, a la ropa, que no va a ser el caso porque lo voy a hacer así de una forma rápida, como sombras oscuras. Entonces, si quisierais ponerle color a la gente, colores así un poquito claritos, pues sí que deberíais ir reservando la gente uno por uno, pero estos elementos que marco aquí son los únicos que reservo. Y lo que voy a hacer ahora es con un color amarillento muy claro, muy pálido. Veis que voy dando un color uniforme a todos los edificios que hay. No son exactamente todos de ese mismo color, si os fijáis, pero con esto, como va a quedar un color muy claro, este color tan claro, tan pálido, me permite luego añadir otros colores a los edificios para darle ya su personalidad. Pero de momento lo que consigo es tener toda esa superficie cubierta, en vez de ir dando el edificio uno por uno o las zonas del edificio una por una y tardando un poquito más, lo que hago es rellenar toda la zona de edificio de paredes en ese mismo tono uniforme que va a servir de base, y luego ya concretar un poquito algunos detalles de color cuando esta primera capa que doy ya vaya secando. Aquí también reservo, como veis, un poquito la estatua del caballo, aunque realmente eso va a ir más oscuro y no haría falta reservarlo. La estatua de la Mari Blanca sí, porque esa va a ser blanca, entonces sí que conviene dejarlo en blanco, no dar color por ahí y dejar el color del papel. Aprovecho ya que veis que va secando un poquito toda esta capa, porque la he dado muy finita, pues voy a ir dando también un poquito de sombra a algunas paredes de los edificios para que se entienda bien un poquito el volumen que hay. En la pared esa del fondo de la esquina no hace falta porque está el árbol en medio. Y entonces voy a dar también la última masa grande que me queda, que sería el árbol. Voy a darle un color verde así oscuro que me va a servir de base. Y luego encima de esa pues puedo ir añadiéndole sombras y eso. Las sombras en el caso del árbol las daré por un lado con pintura más oscura y por otro lado también con rotulador más grueso luego, que eso lo veremos un poquito más adelante cuando acabe de dar la pintura. Ahora, para la zona de esta entrada de cercanía que hay aquí, que es de cristal, en realidad es un cristal oscuro, como más gris, digamos, pero para que no sea muy uniforme todo esto y para que se vea bien la diferencia entre ese elemento y el suelo, lo voy a poner un poquito más tirando a marrón, digamos, a un poquito más rojizo. Luego ya con sombras iré oscureciendo la parte de abajo, pero al final quedará como una especie de gris oscuro tirando más a rojo que a azul, y así lo diferencio muy bien del suelo, que ya lo he pintado todo en gris. Con esto ya las sombras, las bases principales de los edificios quedarían ya hechas, entonces ahora ya conforme vaya secando voy a ir añadiendo pequeños detalles. Detalles como la estatua, como la cúpula de la torre esta, etcétera. Todos estos detalles tenéis que comprobar primero que la primera capa que hayáis dado esté bastante seca para que podáis dar estos detalles en seco sobre esa primera capa y no se funda, no se corra un poquito el color por ahí, que es lo que ocurriría si estuviera húmedo. Luego ya poquito a poco pues voy dando otros detalles que tengan color también, como por ejemplo los tejados, todos los tejados de aquí arriba de estas casas de la Puerta del Sol. Todo esto lo hago en el mismo tono de momento y luego pues daré un poquito más de sombra en la parte que quede más oscura del edificio, etcétera.
Y ahora voy a aprovechar este color añadiéndole un poquito de naranja para dar el color real que tiene el edificio de la casa de correos, de la Torre del Reloj. Tiene unas partes que son de ladrillo, que son de un color así anaranjado, un poquito caldera anaranjado. Son unas partes verticales que hay entre los balcones y otras partes un poquito más pequeñas que hay en la parte de arriba en las ventanas. Tanto en el lateral como en el frontal voy repitiendo este mismo esquema. Esto es una parte que no había dibujado a rotulador primero porque realmente no hace falta, no merece la pena meter rotulador ahí porque lo quedaría demasiado cargado de rotulador. Y como más o menos lo puedo hacer improvisando un poquito a color, pues lo hago ahí directamente. Sobre los balcones, pues es simplemente darle un poquito de oscuridad en la zona de los cristales, porque como es de día el interior de las casas está oscuro, entonces aunque los cristales son transparentes, lo que reflejan es la oscuridad que hay dentro de los edificios y entonces pues con poner una rayita vertical, veis que voy haciendo directamente a pincel en los balcones, pues lo tenemos ya un poquito definido. Empiezo haciendo también la puerta esta grande, el balcón central y luego ya todos los balcones. Si fuera un tamaño más grande y fueran más detallados los balcones, a lo mejor habría que darle un tono un poquito más azulado a los cristales y eso, pero de momento para este nivel de detalle vale así. También voy dando un poquito el tono de piedra que tiene en la entrada del metro, la peana del oso y el madroño. Algunos detalles de la fachada de esta torre del reloj. Y luego ya pues todos los balcones de los edificios, que es simplemente darle un toquecito de oscuridad ahí en la parte de las ventanas. Ahora ya, como os dije, pues voy a empezar a trabajar un poquito la textura del árbol, todas las sombras que tiene. Entonces, siguiendo las líneas que hice horizontales, que dividen como en pisos el árbol, voy a ir marcando un poco toda la sombra que hace cada piso sobre el inferior y le da un poco esa textura rayada horizontal que tiene el árbol. Luego le haré en rotulador sobre todo algunas rayitas así verticales, como estas que estoy dando un poquito a pintura primero, pero un poquito ya más finitas a rotulador. Y con eso pues doy un poco de textura del árbol, sus sombras, etcétera. Ahora ya empiezo con la gente una vez que está seco el suelo y como veis lo que he hecho es una mezcla de violeta con gris paine que me da un tono un poquito azulado de gris que me sirve para hacer toda la gente. Esta gente, si estuviéramos haciendo un dibujo un poquito más grande, más detallado, en un papel más grande, pues podríamos darle la ropa con sus colores, un poco los detalles del abrigo, la mochila, una gorra, un sombrero. Pero en este caso, al ser un dibujo tan pequeño y quererlo solucionar así pronto, pues con darle oscuridad así a la gente queda bastante bien, da la sensación de que hay mucha gente ahí reunida sin entrar en mucho detalle, pero se ve la forma de las multitudes, digamos, de los grupos de gente que hay, la forma de la cola esta que va a la tienda de lotería y luego ya pequeños puntitos al fondo que sería la gente que está ya en último plano. Toda esta gente de aquí, como veis, puedo ponerla incluso, no me tengo que ceñir a lo que hay en rotulador. Si hago alguna persona más como en forma de marcha vertical, también la puedo poner improvisando un poquito sobre la marcha. Ahora ya dejo el pincel y voy a añadir detalles en rotulador. Son detalles muy pequeñitos, de cosas muy vivas, como por ejemplo los colores del cartel del metro, como por ejemplo alguna bandera, etcétera, que si las diera a acuarela con el pincel, primero tendría que ser un pincel muy fino y segundo tendría que ser una acuarela muy concentrada. Entonces tendría que dar varias capas, etcétera. Entonces simplifico mucho haciendo estos pequeños detalles brillantes y pequeños con rotulador, que pueden ser rotuladores de distintos colores. Yo tengo aquí
el azul, el rojo, voy a usar también algo de amarillo. Y esos puntitos de color le dan un poquito de viveza al dibujo, le hacen que no quede tan monótono con los colores grises del fondo y eso, sino que le da un poquito de frescura al dibujo con esos detallitos de color intenso y pequeñitos. Ahora cojo el amarillo, como he dicho, por ejemplo, para la bandera. Y con eso ya prácticamente pues daría por acabado el dibujo. Veis que es esta vista de la puesta del sol, bastante simplificada, pero reconocible, que es un poco el objetivo de este dibujo y de este vídeo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.